pues ya. Bueno, y entonces le seguimos. Entonces ya quedó claro qué es lo que dice Estrellita, jóvenes. O sea, es como un caso particular, ¿no? O sea, no vamos a checar que la función es uniformemente continua, pero si queremos decir que algo es epsilon, delta, como en la continuidad uniforme, lo checamos para ese delta y para esa epsilon, ¿sí? No entiendo eso de CI, dice Vania. ¿Qué no entiendes de CI, Vania? Solo es un nombre, es continuidad uniforme, es la abreviación de continuidad uniforme. Pero dinos qué no entiendes y te lo, ¿qué significa? Pues ya te dije, es un nombre, o sea, le vamos a llamar epsilon. Pues es que no es otra definición. Lo que estoy tratando de decir es que la definición de continuidad uniforme habla de una propiedad que cumple una función. La propiedad de estrellita habla de una propiedad que cumple una función, pero solo para dos números dados. En la definición de continuidad uniforme habla de para toda epsilon existe una delta. Estoy quitando esa parte de para toda epsilon existe una delta y la estoy reemplazando con dados dos números. O sea, por ejemplo, si yo te pido que tú pruebes que x cuadrada es uniformemente continua, entonces pues tú tendrías que probar que para toda epsilon hay una delta. Si yo te pido que pruebes que la función x cuadrada cumple, que es 3,2 como en la continuidad uniforme, no tienes que checar para toda epsilon que existe una delta, nomás tienes que checar que para 3 y para dos números dados, se cumple la propiedad esa de que si X y Y distan en menos que el primer número, entonces las imágenes distan menos que el segundo número. No sé si eso ya te aclaró las cosas, Vania. O sea que en una definición se deben encontrar esos números y en la otra nos los dan simplemente. Exacto. En la primera decimos, pues para toda epsilon, o sea, para cualquier número, tú tienes que encontrar otro número en la de arriba. En la de abajo, te doy yo los dos números y tú checas que la función cumple la propiedad para esos dos números específicos. O sea, en la de abajo piensas en dos números dados y en la de arriba tienes que checar que para toda epsilon hay una delta. Y en la de abajo yo te estoy dando los números y te digo que si se cumple la propiedad para esos dos números específicos, entonces ya puedes concluir que es epsilon delta como en la continuidad uniforme. Y solo es un nombre, ¿eh? O sea, de hecho, a ver, si quieren, de cambio el nombre, porque parece que los está confundiendo mucho. De hecho, Spivak en su libro dice a esa propiedad de estrellita la llama que es epsilon buena o alguna cosa de ese estilo. A mí no me gustó ese nombre y preferí este que es más usual, pero tú dime y si quieres, en lugar de llamarla epsilon delta como en la continuidad uniforme, la llamamos así epsilon adecuado, le llama. Bueno, es que yo lo leí en inglés le llama epsilon good, pero bueno. Entonces, en estrellita, yo te doy los números y tú nomás checas para esos dos números y ya acabaste. Y yo puedes decir que se cumple estrellita. Y en la primera es encontrar los números y comprobar exacto. Raimundo pregunta qué es CI. Ya les dije, es un nombre. Y lo que quiero decir es epsilon delta como en la continuidad uniforme. A ver, lo voy a escribir acá porque parece que les cuesta mucho trabajo que se llame Pedrito en lugar de Pablito. Esto se lee epsilon delta como en la continuidad uniforme. Así se lee y es un nombre. Le pude haber puesto epsilon adecuada o le pude haber... Ahorita hablo de estrellita, espérenme un segundo porque si no, no puedo decir nada más. A ver si lo... bueno, no sé qué, no sé, a ver,
No sé, Natalie nos está diciendo que si podríamos hacer un ejemplo. No sé a qué te refieras con hacer un ejemplo, pero ahí te va un ejemplo. Este. ¿Te acuerdas que probamos que esta función es continua? Entonces yo te diría, bueno, pues aquí está la definición de continuidad. Y de hecho, lo que estamos diciendo en este ejemplo es que si tú me das la epsilon, yo puedo encontrar la delta como epsilon sobre 3. Ahora, si yo te preguntara, ¿será que esta función f de x es, ¿cómo le pongo? Es 1, un tercio como la continuidad uniforme? Y entonces tú dirías, pues sí, porque fíjate que si yo me tomo epsilon como 1 y delta como un tercio, acuérdate que aquí dijimos que si la epsilon te la daban, ya te la di, te estoy dando epsilon como 1 y la delta como un tercio, entonces tú puedes concluir que para estos dos números, si x menos p, bueno, si x menos y distan en menos que un tercio, entonces por las cuentas que están hechas ahí arriba, dices, pues entonces f de x menos f de y, que en realidad se puede escribir por las cuentas que están escritas allá arriba como 3x menos 3y, eso es, eso es igual todavía que 3 por x menos y dices, pero x menos y es menor que un tercio, entonces esto es menor que un tercio entre chin, ya lo estoy aquí como encimando, déjenme borrar esto, que un tercio, que 3, perdón, por un tercio, que es igual a 1. Entonces, fíjate que ya no me está importando quién es, o sea, no estoy haciéndolo en general, solo te estoy pidiendo que lo cheques para epsilon igual a 1 y delta igual a un tercio. Y te estoy preguntando, ¿será que esta función es 1 o un tercio como en la continuidad uniforme? Y tú, la respuesta que tienes que dar es sí. ¿Por qué? Porque si yo me tomo dos puntos que distan en menos que un tercio, eso es lo que estoy haciendo, yo puedo probar que f de x menos f de y, que en este caso es este numerito, es menor que 1. Entonces esta función es 1, un tercio como en la continuidad uniforme. No sé si eso ya aclara tus dudas, Natalie. Tú dime. Bueno, Natalie nos dice que ya sí quedó claro y entonces Paola nos pregunta si se puede dar entonces una función que no sea epsilon delta como en la continuidad uniforme, ya que cada delta no es correcta, pero si cumple con la continuidad uniforme, nos implican entre sí. ¿Se pueden hacer la función? No sea epsilon delta como en la continuidad uniforme, ya que la delta no es la correcta, pero que sí cumpla con la continuidad uniforme. Pues no, porque, o sea, de hecho, lo que acabamos a ver, para contestarle a Paola, que lo que nos está tratando de preguntar es que si se puede dar una, una cosa, a ver, no sé, que es que no entiendo muy bien tu pregunta, Paola, pero la voy a tratar de contestar de cualquier manera. O sea, cuando te dicen que quieres probar algo epsilon delta como en la continuidad uniforme, te están dando dos números. Entonces uno podría decir, a ver, tómate este ejemplo. Tú dices, será cierto que esta función, ahora esta de este ejemplo x cuadrada, será cierto que es, voy a ponerlo así, epsilon igual a, no sé, déjenme pensar algo, epsilon igual a 1 y delta igual a epsilon entre 3, te preguntan si esta función x cuadrada es 1, epsilon, digo, perdón, 1, un tercio, perdonen ustedes, 1, un tercio como en la continuidad uniforme, esa es la pregunta, como en la continuidad. ¿Y por qué le llamo CI? Debía haberle, ya entendí por qué tienen tantas preguntas, porque CI no es, bueno, ya, no. Debía haber puesto CU, ¿verdad? Como en la continuidad uniforme, pero bueno.
No sé por qué le puse CI, pero a ver, voy a seguir con esa anotación nada más para que no se me confundan mucho. Entonces, tú te preguntas, ¿será que esta función x cuadrada es 1, un tercio como en la continuidad uniforme? Y en este caso no es cierto, porque yo pienso que si te tomas 100, o sea, si estás parado en el punto 100 y 100 más un tercio, este, a ver, lo voy a decir así, ¿no? Sí, a ver, o sea, si tú te paras en el punto 100 y en el punto 100 más un tercio, ¿cuánto es su distancia? Su distancia pues es menor que, bueno, no sé si un tercio. Ah, 100 más un cuarto, es más chico que un tercio, no sé, supongo que sí. Si tú te paras en este punto, dices, pues este sí es menor que que un tercio, pero sus imágenes, pues no sé cuántos sean, pero ¿cuánto es 100 más un cuarto al cuadrado, jóvenes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe o no? ¿Alguien sabe? ¿Me están siguiendo o ya están totalmente perdidos? Son Yo sí les 10. digo, sería 10.050, Bueno, no sé si 100, sí, sí ven que 100, ay, lo escribí mal. 100 más un cuarto, o sea, ¿cuánto distan estos? 100 dista de 100 más un cuarto en menos que un tercio, ¿no? Porque un cuarto es menor que un tercio. Sí, está bien, pero si tú agarras y agarras 100 al cuadrado y, bueno, y te fijas en sus imágenes, ¿no? La imagen sería una 100 al cuadrado y la otra sería 100 más un cuarto al cuadrado. Y según yo, el de aquí es 10,000, creo. ¿Sí está bien o no, jóvenes? Y el de aquí es más grande que 10,050, es 10,050, punto y algo, ¿no? 0,6 dice mi calculadora. Y entonces fíjate que aunque estos dos puntos están cerquita en menos que un tercio, en sus imágenes no están cerquita en menos que uno, ¿no? Están cerca, o sea, distan 50, están muy lejos. No sé si se entienda. Entonces, esta función no es 1 o un tercio como en la continuidad uniforme. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, más o menos. Y entonces, pues no cumple. O sea, y de hecho, otra vez, cuando uno dice es algo, es epsilon delta como en la continuidad uniforme, nomás hay que checar para estos dos números que me dieron. ¿Sí? ¿Está bien? No sé sí. si con eso ya contesté sus preguntas. Ustedes díganme. Este, ¿Qué onda, Paola? ¿Sí contesté tu pregunta o no? Sí, bueno, según yo, sí siguen sin implicarse porque, por ejemplo, aquí acaba de dar un contraejemplo. Porque si hubiéramos tomado un intervalo muy pequeño, bueno, pero cerrado, podríamos decir que sí es uniformemente continuo, pero no implica que para ese delta dado, que sí se cumpla que es uno un tercio como en la continuidad uniforme, ¿no? Acabo de dar un ejemplo de que no es, pero es que no, entonces no entendí tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Dímela bien. Que, por ejemplo, si tuviéramos una función que ya hayamos comprobado que es uniformemente continua, podría haber el caso en el que nos den una delta y una epsilon para los cuales no sean epsilon delta continuamente uniforme. Sí, sí, porque, a ver, es que cuando, fíjate, a ver, si tienes, o sea, sí, la respuesta es sí, y te voy a decir por qué. Lo que estamos diciendo aquí, fíjate que dice el último renglón de acá abajo, ¿eh? Donde dice la observación. Si F es uniformemente continua, yo sé que para toda epsilon existe una delta, de tal manera que F cumple estrella para epsilon y delta. O sea, tú sabes que para toda epsilon existe una delta, pero yo te podía haber dado una delta súper tramposa, o sea, yo te podía decir, ay, pues ¿por qué? O sea, a lo mejor la delta que encontraste para este epsilon es un décimo, por decir algo, ¿sí? Y si yo te doy una delta
que sea 45, pues probablemente no vaya a cumplir que sea epsilon delta para esa delta 45, porque para la que cumple es para un tercio. No sé si me explico. O sea, fíjate Sí, que aquí sí hay una cosa que dice, para toda epsilon existe una delta. Ahora, la delta la doy yo, no me la dan, ¿sí me explico o no? Y luego yo nada más tengo que comprobar que F cumple estrellita para esa epsilon y para esa delta. Pero si tú me das una delta, otra delta que no es la que me dio la continuidad uniforme, probablemente no sea epsilon con esa delta rara, como en la continuidad uniforme. ¿Sí te respondí tu pregunta o no, sí, sí, Paola? sí. Gracias. O sea, de hecho no es que si algo es uniformemente continuo, no estoy diciendo, y lo quiero recalcar en este momento, no estoy diciendo que si algo es uniformemente continuo, entonces cualquier par de épsilons y deltas van a cumplir estrellita, ¿eh? Estoy diciendo que la epsilon, bueno, la epsilon sí es arbitraria, pero la delta que te da la continuidad uniforme es la que te asegura que F cumple estrellita para epsilon y delta. Creo que ya eso, creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Si la entendí bien, tú dime. Sí, sí, gracias. Y de hecho todo es culpa de CI, sí, todo es culpa de CI, porque de hecho supongo que no sé en qué estaba pensando, debía haber puesto C1 para que todo dijera, continuidad uniforme. Supongo que eso nomás fue mi, mi mala, mi mala mi dislexia. Bueno, a ver, ¿sí ya todo el mundo más o menos? ¿Alguna duda? Todo bien. A ver, David dice que delta puede depender de 2 puntos. No te entiendo, David. ¿Podrías hacerme la pregunta más específica? Porque la delta solo depende de la epsilon. Esa es la gracia de la continuidad uniforme. Pero David no nos contesta. Entonces, que sea uniformemente continua no implica necesariamente que se cumpla estrella. Vania dice que ser uniformemente continua no implica necesariamente que se cumpla estrella. No, es que estrella se cumple dados 2 números. Entonces, uniformemente continua, lo que está diciendo es que se cumple estrella para la epsilon y la delta de la continuidad uniforme. No son números arbitrarios, o sea, estrella, antes de tú poder checar estrella debes de tener 2 números. Y lo único que estoy diciendo aquí en la observación es que si algo es uniformemente continuo, entonces para la epsilon y delta que te da la continuidad uniforme, tú puedes, tú puedes probar estrella para esos dos, no para cualesquiera. O sea, estrella depende de 2 cosas que te dan. Y entonces las 2 cosas que te dan son las que te da la continuidad uniforme. No sé si me explico. O sea, estrella no es una cosa de, ay, cumple estrella. ¿Para quién? Para cualesquiera números. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cumple estrella para 2 números bien específicos. No sé si con eso ya respondí tu pregunta, Vania. Dice, el par epsilon delta. Exacto. David dice, es que no sirve mi micro. Me refiero a que si podemos dar una delta en términos de 2 puntos y de epsilon. No sé a qué te refieres otra vez, David, porque no sé de qué no sé de qué estás hablando, porque la delta que da la continuidad uniforme es una delta que sirve para todos. Ahora, tú no sé de dónde quieres sacar la delta o en qué definición quieres sacar la delta, y eso es lo que me está confundiendo. No sé si podría ser más específico. No, pero en caso de que no sea uniformemente continua, pues es que sigo sin entender de qué estás hablando, porque no sé si estás hablando de estrellas, si estás hablando de continuidad, si estás hablando de qué. Si tanto X como P son constantes, yo creo que sí, David. Si usas X variable de definición, no creo. Creo que se refiere que como continuidad normal, la delta depende de un punto y su duda es si se puede depender de 2 puntos. Ok. En alguna manera la delta depende de un punto y su duda es si puede depender de 2 puntos. Pues es que depende de qué continuidad estemos hablando. O sea, la continuidad depende de un punto, pero si te tomas 2 puntos, pues
no sé de qué estamos hablando. Sigo sin entender. A lo mejor Jesús nos puede explicar a qué se refieren. O sea, yo no veo ninguna cosa que dependa de dos puntos. O sea, no hay cosas que dependan de dos puntos aquí. O sea, la continuidad depende del punto P y de la épsilon. Y la continuidad uniforme solo depende de la épsilon. No entiendo cómo la quieres hacer depender de dos puntos. Pero bueno, creo que ya no quiere seguir hablando ni Jesús ni, ya no sé qué, ni David. Sí, no te estoy entendiendo, a lo mejor es mi culpa, David, pero es que no veo ninguna definición que dependa de dos puntos, entonces tu pregunta para mí no tiene sentido. Si me puedes decir de qué definición estás hablando, a lo mejor podemos decir algo más. La definición general de continuidad, y supongo que estás hablando de la definición de un punto, solo depende del punto y de la épsilon. No depende de nada más. O sea, solo depende del punto y de la épsilon. Y el otro punto del que habla la definición de continuidad es un punto que está cerca del punto dado. Entonces, pues no entiendo qué quieres hacer depender de dos puntos. Pero bueno, a ver, regresando a nuestro tema inicial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, estrellita es, lo voy a repetir una vez más, estrellita es, me dan dos números y yo tengo que comprobar que para esos dos números se cumple una propiedad. O sea, estrellita empieza aventándote dos números. Si tú no tienes dos números, no puedes hablar de estrella. O sea, estrella no dice, ay, o sea, no dice que se cumple para muchos números o que tú tienes que encontrar números. Estrella dice, yo te doy dos números, tú checas si cumple eso, pues dices que es epsilon delta, como en la continuidad uniforme. Sí, y abajo en la observación lo que dice es, fíjate que ser uniformemente continuo es que cada vez que tú me das una épsilon, yo puedo encontrar una delta y en ese momento ya tengo dos números y yo puedo checar que con esos dos números F cumple estrellita, ¿no? Con esos dos específicos que me dieron la continuidad uniforme. ¿Va? Sí, ahí vamos. Y bueno, ¿y para qué queremos esto? A ver, primero voy a escribir un lema, que ya no sé si me va a dar tiempo de probar, pero pues voy a intentarlo, que dice lo siguiente, ¿no? Y entonces, a ver, ahí va este lema. Lema. Espero que se entienda. Y entonces empiezas dando cuatro números reales que están acomodados de esta manera. A es menor que B, menor que C, menor que D. Y F, que sea una función que va del intervalo AD a los reales. Ok, sí. Supón que para quedados, lo voy a poner así, quedados, epsilon 1, delta 1 y delta 2 mayores que 0, se tiene las siguientes dos cosas. F es epsilon. Ya no sé qué quiero decir. Sí. Es que este epsilon 1 no lleva a 1. Es solo una epsilon. Ok. Ya. F es epsilon delta 1, como en la continuidad uniforme, en el intervalo AC. Y
la segunda condición es que F es epsilon delta 2, como en la continuidad uniforme, en el intervalo desde, déjenme ver desde dónde, desde B hasta D. Se cumplen esas dos condiciones. Si tienes todo eso, entonces tú puedes concluir que F es epsilon delta, F es epsilon delta, como en la continuidad uniforme, en el intervalo A hasta D, del intervalo hasta D, donde, por supuesto, tengo que decir quién es delta, ¿eh? Delta es, lo voy a poner aquí si me cabe, sí, yo creo que sí. Es el mínimo entre delta 1, delta 2 y C menos B. Ok. Y por supuesto, voy a hacer un dibujo, ¿ok? Va, antes de decir cualquier cosa voy a hacer un dibujo. Aquí están los números reales. Estoy pensando que esos son los números reales. Aquí está A, aquí está B, aquí está C y ahí está D, ¿no? Y entonces lo que está diciendo aquí es que uno tiene que la función para cierta delta y para cierta epsilon en el intervalo azul cumple que es epsilon delta 1 como en la continuidad uniforme, ¿no? Eso es la hipótesis acá. Y la otra cosa que tenemos es que en el intervalo rojo, que voy a pintar aquí arribita, pero estoy pensando que es que está abajo, pues, que está ahí puesto también ahí en el intervalo rojo se cumple que es ¿qué? Epsilon delta 2. En el rojo se cumple que es epsilon delta 2, como en la continuidad uniforme. ¿Ya le cambio de nombre a la continuidad uniforme o no, jóvenes? Y le pongo CU como debería de ser. Y aquí es Pues ya sí, epsilon ¿no? delta 1 como en la continuidad uniforme. Yo creo que sí deberíamos de cambiarle porque si no se van a confundir No, ya sí, ¿no? mucho. No vamos a confundir Ay, más. bueno, está bien. Ya no, tengo un voto a favor y un voto en contra. ¿Alguien más quiere votar o en lo que acabo Digo de que sí, sí, escribir esto? Dos a Así ya favor, no se se debería acostumbra. cambiar. dos a favor, ¿Qué? a que se cambie. Hago una encuesta. Como usted opine, profe, usted diga. Está en Classroom. Bueno, sí lo vamos a cambiar, ¿no? Porque si no Sí. nos vamos a confundir mucho. Sí. Vamos a cambiarlo. Entonces tengo que cambiar todos. Espero que no desespere mucho conmigo porque estoy cambiando un montón de cosas, como en la continuidad uniforme. Y bueno, los voy a cambiar aquí ahorita y les prometo que luego los cambio en todos lados, ¿no? Vale. Se los prometo. Ajá. Ok. A ver, lo que está diciendo aquí es que si tú tienes dos intervalos que tú sabes que, o sea, que el azul cumple una propiedad epsilon delta 1 y el rojo cumple una propiedad epsilon delta 2 y están como empalmados, así como en este dibujo, entonces todo el intervalo completo desde A hasta D cumple una propiedad similar, por supuesto, para epsilon y para delta dado este número. No sé si me explico. O sea, lo que estoy tratando de hacer es como este lema lo único que dice es que puedes como ligar, ¿no? De cierta manera. O sea, ligar, si tú sabes que hay, o sea, que es epsilon delta 1 en el azul y sabes que es epsilon delta 2 en el rojo, puedes ligar esas dos propiedades y hacerlas una sola para todo el intervalo desde A hasta D, ¿no? Eso es más o menos lo que dice. Por supuesto, tienes que cambiar un poco los números, ¿no? O sea, tienes que fijarte en este numerito de acá, que es más chiquito que delta 1, que delta 2, y C menos B, acuérdese usted que es nomás la distancia que hay entre estos dos. ¿Sí me explicó más o menos lo que dice el lema? ¿Todo el mundo lo ve o no lo ve? Díganme. Porque la prueba es de 3 renglones, entonces díganme si lo que dice el lema o no. Profe, ¿podría repetir la última parte del mínimo? Sí, o sea, fíjate, o sea, lo que estamos diciendo es,
lo que estamos diciendo es, o sea, ser epsilon delta 1 como en la continuidad uniforme es que se cumple cierta propiedad, ¿no? Que si dos puntos están son menores que delta en distancia, sus imágenes son menores que epsilon. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es, yo tengo una propiedad de estas epsilon delta 1 para el azul y tengo una propiedad epsilon delta 2 para el rojo. Y estos azul y rojo están empalmados. Entonces, como están empalmados, yo quiero una propiedad de ese estilo para todo el intervalo. Y entonces digo, pues si se cumple para el primero y se cumple para el segundo, si yo me agarro una delta suficientemente chiquita, que es esta que está escrita acá, más chiquita que delta 1, más chiquita que delta 2 y más chiquita que la distancia que hay entre B y C, si yo me agarro una delta de esa chiquita, yo puedo obtener una propiedad similar, es decir, que sea epsilon delta, como en la continuidad uniforme, para todo el intervalo. Entonces, no sé qué parte querías que repitiera, pero lo que estoy tratando de decir que esta es una función como que liga, ¿no? O sea, dices, tengo propiedad en este intervalo chiquito, tengo propiedad en el otro intervalo, se sobreponen uno con el otro, y entonces puedo obtener una propiedad similar para todo el intervalo. Entonces, es una cosa como de ligue, ¿no? O sea, si tú sabes que se cumple en un cachito, sabes que se cumple en otro cachito y los puedes empalmar, entonces vas a poder obtener una propiedad similar para todo el intervalo. No sé si ya contesté tu pregunta, perdón. Sí, sí, gracias, profe. ¿Cuál es la Simón. importancia de poner C y B dentro del mínimo? Ahorita vas a verlo en la prueba. O sea, la importancia es que la importancia de poner C y B dentro de la delta, dentro del mínimo, es porque tú quieres que los puntos no estén muy lejos. Y ahorita lo vas a ver en la prueba. Yo creo que sí, Paola, te deberías de esperar un tantito para ver por qué está ese número ahí metido, ¿no? Y si no se da la intersección, no se cumple, pues no en general, ¿no? No tendría por qué cumplirse. O sea, a lo mejor es que si no se da la intersección, lo que tendrías, voy a hacer un dibujo aquí, tendrías un intervalo por acá y un intervalo por acá, y a lo mejor necesitas una delta muy chiquita para aquí, y la delta que necesitas para acá no tiene nada que ver con esta. Bueno, si te tomas el mínimo de estas dos, serviría. Sí, o sea, sí, de hecho sí, si te tomas el mínimo de estas dos deltas, pues ya lo tienes, pero en realidad yo lo que quiero es ligar dos, o sea, quiero obtener una propiedad para uno grande, ¿no? Y estoy tratando de construirla para uno grande. Pero sí, a ver, nada más contestando la pregunta de Lisette, si los intervalos no se intersectan, pues sí se cumple y de hecho este mono sale sobrando, este, pero pues la verdad es que no sé para qué te serviría un lema de ese estilo. Sí, como posibilidades, ¿no? Son como posibilidades. No entendí eso de son como posibilidades, Vania. Déjame decirle algo más a Lisette. Lisette, nada más para decir, bueno, no sé por qué te estás preguntando eso de que si no se intersectan, pero los lemas, sirven para probar teoremas. Y entonces yo estoy agarrando esta cosa y probándola porque me va a servir en otra prueba. Sí, lo que dices es cierto, pues si no se intersectan, sigue siendo cierta la propiedad, tendrías que quitar otra vez este número, pero no sé cómo para qué te sirva. Pero bueno, curiosidad. Sí, está bien que tú no seas curioso, ¿eh? No, nomás me preguntaba como por qué te estabas preguntando eso. Y, Vania, no entiendo tu pregunta de son como posibilidades. No sé qué, este, no sé de qué me estás hablando. Bueno, O yo sea que si quiero está decir en porque está muy largo ah, escribirlo. O sea, lo que quiero decir es de que en una posibilidad entraría delta 1, pero en el intervalo A, B, porque ahí se cumple, pues porque está azul, ¿no? Y ajá, la otra posibilidad es delta 2, que entraría en C, D, y ahí pues es porque está en rojo, entonces ahí se cumple. Y la tercera posibilidad sería C menos B, que están ahí intersectados los dos colores, vaya.
Es lo que Sí, quise. exactamente. Sí, exactamente. Ya te estás yendo a la prueba, ¿no? O sea, está diciendo como que se divide por casos, ¿no? Si Ajá, están de un lado, si están del otro, y la otra posibilidad es que estén uno y uno, ¿no? Sí. algo así. Pero yo te preguntaría, ya que entraste en eso, y si están uno y uno, ¿qué posibilidades tienes? ¿De veras tienes la posibilidad de que estén uno y uno? A ver, voy a hacer un dibujo, dices. Si los dos están aquí, como que ya acabaste, ¿no? Eso es lo que me dijiste. Y si los dos están aquí en la parte roja, como que ya acabaste. Y entonces yo te preguntaría, bueno, si los dos están aquí, pues también están tanto en la parte roja como en la parte azul. ¿Sí me explico? ¿Y cuál otra posibilidad tienes? De que uno está en el azul y el otro está en el rojo. Pero eso no se puede, ¿por qué? Mm, Es que ya ya estás haciendo la prueba, ¿eh? ¿Por qué no se puede? Porque tú le estás pidiendo que delta sea más chiquita que c menos b, ¿no? Y si tuvieras uno como el que acabo de pintar, esa es- distancia pues es no, más grande que delta. Y entonces ese caso es imposible. Y entonces los únicos casos posibles son los anteriores. Pero eso ya es como a la prueba, ¿no? ¿Sí o no, Vania? sí, sí. Bueno, pero sí ya, o sea, sí te estaba refiriendo a eso, ¿no? Como ya estás haciendo la prueba. O sea, tienes el chance de que anden empalmados y de que no, pero es más suerte probar si están juntos. Pues no sé si sea más suerte, Canek, pero es más útil para lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, para lo que queremos ver ahorita. O sea que si están, bueno, Vania, yo supongo que ya nos explicó todo lo que nos quería explicar. No, porque hay que recordar, bueno, perdón, estoy hablando con Isaac, no debería ser el máximo de los deltas, no, porque acuérdate que la propiedad ser epsilon delta 1 como en la continuidad uniforme habla de que si tienes dos puntos cercanos, puedes asegurar que sus imágenes son cercanas. Y si medio pusiste atención a lo que estaba diciendo Vania, tú tienes control siempre y cuando estén o del lado azul o del lado rojo. Siempre y cuando estén del lado azul o del lado rojo, tienes control. Eso es lo que nos dijo más o menos Vania. Y entonces dices, bueno, pero entonces, ¿cuándo no tengo control? Cuando están uno del lado azul y uno del lado rojo, y, y entonces, ¿cómo eliminas ese caso? Pues como lo dije, o sea, tú dices, si los dos están del lado azul, tengo control. Si los dos están del lado rojo, tengo control. Si los dos están en azul y ambos en azul y ambos en rojo, tengo control. ¿Cuándo no tengo control? Pues cuando están así, ¿no? Cuando uno está azul y el otro está rojo, porque uno no tiene nada que ver con el otro. Pero ese caso lo estoy excluyendo al tomarme este mínimo, porque este caso es imposible, porque dos puntos que estén puestos como en el dibujo, no cumplen que su distancia es menor que esta delta, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo es, pues, excluye todos los casos para que sí tengas control de lo que estás haciendo. ¿Me expliqué, Isaac, o no? No sé si Leslie tenía exactamente la misma pregunta de por qué el mínimo. Isaac dice que sí, ya. Y Leslie, supongo que era la misma pregunta que Isaac, pero no sé, tú dime. Sí, entonces, a ver, ¿y cómo se prueba ese teorema? Bueno, ya me dijeron la prueba, ¿no? ¿O no, jóvenes? A ver, entonces vamos a hacer la prueba rápidamente y yo creo que eso es con lo que terminamos, ¿no? La prueba. ¿Qué hay que probar? O sea, lo que hay que demostrar, y lo voy a escribir aquí, hay que demostrar que F es epsilon delta como en la continuidad uniforme en el intervalo AD, ¿no? Eso es lo que hay que probar, donde D es el mínimo, delta es el mínimo, ¿no? Eso es lo que hay que probar. Y entonces, ¿qué significa que F sea epsilon delta como en la continuidad uniforme? Significa que voy a seguir así como en lo que tengo que demostrar, significa que si yo me tomo dos puntos en el dominio de la función, o sea, en el intervalo AD, de tal manera que su distancia sea menor que delta, entonces yo tengo que demostrar que su distancia de las imágenes
es menor que epsilon, ¿no? O sea, nomás estoy escribiendo las definiciones, ¿eh? No estoy haciendo nada muy espectacular. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo en eso o no? O sea, lo que hay que Simón, Sí, demostrar es esa afirmación que voy ahorita a recalcar en rojo, ¿no? Esta que está aquí. Y entonces lo que digo es, pues, ¿cómo demuestro eso? Pues dices, pues lo voy a hacer más grande para que se vea. Entonces uno dice, pues tome usted 2 puntos, tome usted 2 puntos X y Y en el intervalo AD, de tal manera que su distancia sea menor que delta. ¿Y qué pueden decir entonces? Pues lo que acabamos de decir, ¿no? A ver, ¿qué casos son posibles? Es lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que sí no, o sea, lo que no podemos tener, entonces, algo que no pasa, ay, ¿cómo se dice eso? X no puede ser menor que B, ¿no? A ver, ¿cómo lo pongo? Entonces, no, no puede ser que que no puede ser. Pues que X sea menor que B y que Y sea mayor que C, ¿no? O sea, no pueden estar acomodados como dije, esto no puede pasar, ¿no? Porque si esto pasara, si de lo contrario, ¿cómo se escribe eso, jóvenes? No puede ser que X sea menor que B. Ay, no sé si quieren que, a ver, lo voy a escribir bien porque entonces, bueno, primero voy a decir las siguientes cosas. Me tomo 2 puntos que su distancia es menor que delta. Entonces, primero, puedo suponer sin perder generalidad, es decir, primero voy a decir que X es distinto de Y, ¿no? Porque si X es igual a Y, ya acabaste, ¿no? Si X es igual a Y, pues entonces sus imágenes son iguales y ya acabaste. No sé si eso es una cosa. O sea, puedo suponer sin perder generalidad que eso pasa, ¿no? Y como sí. son distintos y son 2 números reales, también puedo suponer sin perder generalidad que uno es más chiquito que el otro, ¿no? Entonces, Por primero hago esa... tricotomía, ¿no? Ajá, por tricotomía puedo suponer que uno es más chiquito que el otro. Y ahora sí, hago una observación, ¿no? Observación trivial. No puede ser que X sea menor que B y Y sea mayor que C, ¿no? Porque si esto pasara, de lo contrario, pues el valor absoluto de X menos Y, que en este caso sería Y menos X, porque Y es más grande, sería más grande que C menos B, porque Y es más grande que C y X es más chiquito que B. Sí está bien, ¿no? Que es menos B, que este es mayor o igual que delta. Y eso sería una contradicción, ¿no? ¿Sí está bien, jóvenes, o no? Y entonces no se puede dar ese caso. Y entonces ya nomás les preguntaría, como le pregunté a Vania, entonces, ¿qué casos sí se pueden dar? Cuando es mayor. O sea, no, a ver, dímelo otra vez, es que ya no te entendí. Ah, cuando X está mayor que B. Bueno, a ver, los casos que sí se pueden dar, lo voy a decir acá en la otra hoja, y ya con eso nos vamos porque creo que ya es hora de irnos. Los casos que sí se pueden dar son los siguientes. Lo voy a decir en la otra hoja y entonces dices, bueno, pues entonces, ¿cuáles son los casos que sí se pueden dar? ¿No? Ya dijimos que no puede ser lo otro, o sea que no pueden estar acomodados de esta manera y entonces los decimos de la siguiente manera. Entonces, ¿qué casos sí se pueden dar, no? Caso 1. Caso 1. Si X, que es el más chiquito, es menor o igual que B, entonces, este,
entonces, ¿Y cómo tiene que ser? ¿Menor que C? Menor o igual que C, ¿no? Y entonces, y si tienes esto, pues ya acabaste, porque puedes concluir, por tanto, Que está por en azul. tanto, pues la imagen de f de x menos f de y, ambos viven en el azul, ¿no? Es lo que estoy diciendo en este caso. Ambos viven en el azul. Y si estaba yo en el azul, esto se cumple que es menor que delta, ¿no? Perdón, que épsilon, ¿sí? Porque ambos viven en el azul y su distancia, como, aquí lo voy a poner, como la distancia de x a y, ay, es menor que ¿que quién? ¿Delta 1? Que delta 1, porque acuérdense, bueno, acuérdense que la hipótesis era que m era menor que delta, pero delta es menor que delta 1, ¿no? Y entonces, como x y y son menores que delta, que es menor o igual que delta 1, entonces, como están en el azul, se cumple que es epsilon delta 1 como la continuidad uniforme y por lo tanto puedo concluir eso, ¿no? Y el otro caso, el caso 2, es que x sea más grande que b, ¿no? Pero si x es más grande que b, si x es más grande que b, pues y como es más grande, acuérdense que y también teníamos la hipótesis de que y era más grande que x, entonces, pues tengo lo siguiente, ¿no? B es menor que x, menor que y, ¿no? Y entonces ya puedo concluir porque digo, pues acuérdese usted que por tanto, como la distancia de x a y es menor que delta, que también es menor o igual que delta 2, entonces yo puedo concluir como la imagen, bueno, como la función cumplía en el intervalo rojo, que es epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme, entonces f de x menos f de y es menor que epsilon, ¿no? Esencialmente lo que estoy escribiendo es lo que nos dijo Badia, ¿no? No puede ser que esté uno de este lado y otro de este lado, y si excluyes ese caso, pues los únicos casos que tienen es que los dos sean azules o los dos sean rojos, que fue lo que escribimos aquí, y entonces se cumple lo que queríamos demostrar. ¿Sí, todo el mundo? ¿Jóvenes? Digan sí, no, Sí, quién profe. sabe. Sí, profe. ¿Sí? Parece que Sí. sí, profe. Ujú, ujú. Va, pues con eso terminamos la clase, ¿no? Entonces voy a detener la grabación.